Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Es el programa, la transmisión. ¿Qué tal, Israel? ¿Qué tal? Sensitivities and Aesthetics. Pues mucho gusto en saludarles. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todas, a todos. Qué gusto estar acá esta mañanita en la que vamos a charlar con un nuevo programa que la Secretaría de Cultura de Baja California, a través del CEART Ensenada y su área de artes plásticas y visuales, eh, pues nos comparte esta visión de sala de estar BC. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? Qué gusto. Estaba dando bienvenida a todas, todos, todes, con este nuevo programa de sala de estar. Y yo le pongo BC porque pues hay otras salas de estar en varios programas. Se ha venido, es un programa que creó Ramón Tamayo, al que le voy a pedir que se una para que nos empiece de sala de estar BC, ¿verdad? Que pues con esta condición de no apertura. Hola, qué gusto. Hola, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está Ensenada esta mañana? Bien, un poquito húmedo, pero bastante agradable. Pues igual acá en Tijuana está agradable, muy soleado, como pueden ver en mi casa, y pues con muchas ganas de saber, de conversar contigo en relación pues a esta propuesta que creaste y que fuimos conversando, ¿verdad? Si quieres, pues empezar a contarnos de cero, desde donde tú quieras. Bueno, alguna vez tuvimos una plática, no sé si lo recuerdas, hace algunos meses, que nos estaba como atacando un poquito la ansiedad bueno, alcanzar a reconocer cuáles eran los alcances Ujú. de nuestro trabajo dentro del arte y de cómo podríamos aportar algo y quizás sumarnos un poco a la virtualidad, ¿no? Pero la virtualidad al final se volvió en una competencia, como nos dimos cuenta. Ujú. Eh, y en esta búsqueda de tratar de encontrar quizás un mejor modo de cómo hacer las cosas, de cómo plantear las cosas un poco diferente y sacarle un poco de provecho, personalmente me regresé a parte de mi formación, digamos, artística y profesional, eh, en donde me tocó estar participando en artes escénicas, en donde parte de la filosofía del grupo en el que estaba era hacer escenario del suelo que pisas. Para las artes plásticas quizás eso sea un poquito más complicado, pensando quizás en el arte urbano no tanto, Ujú. por donde sucede, pero en general en las artes plásticas y visuales convencionales, podríamos decirlo de una manera formal, eh, usualmente se presentan en espacios de exposición que todo mundo reconocemos. Y nosotros pues nos quedamos ahora sí sin esos espacios Claro. y intentando regresar y cómo regresar, pues bueno, surge esta idea de todos estábamos en ese momento conviviendo con nuestros espacios, conviviendo con las personas más cercanas en algunos casos y creo que nuestras casas y nuestras habitaciones se volvieron quizás el lugar que nos estaba cobijando y que también podrían cobijar en algunos casos a la obra de arte como tal, ¿no? Con este asunto también de que la obra de arte la tenemos que ver y la tenemos que visitar, buscamos una manera de cómo eh, eh, hacer un reflejo de esa visita que podemos dar, ¿no? Y cree mejor visita que la de los propios artistas y sus espacios. Buenísimo, sí, creo que ha sido una forma de varios museos también en
en la internet y en nuestra habla hispana. Pienso en la sala del MUAC, la sala 10, la sala, los programas del Tamayo, los programas del Museo Amparo. O sea, aunque nosotros no somos especialmente un museo, pero tenemos las condiciones de exhibición y también tenemos un acervo, pues todas las salas de exposición de una manera u otra somos un acervo, ¿no? Entonces, me pareció a mí que también recuerdo que era muy estimulante lo que conversábamos, ¿no? Que tenía que ver con que dabas clases, que habían invitado a dar clases y que había que hacerlo virtual, y eran clases de museografía. Entonces, desde ahí, o sea, es decir, la obra de arte se exhibe de una manera en un espacio que se ha conformado y que puede ser muy problemático también, porque nos ha guiado la mirada de una manera muy cerrada a un espacio impecable, ¿no? Que es muy lejano a la cotidianidad. Esa es digamos, el primer enfrentamiento o el primer situación que pienso que tendríamos en este proyecto que presentamos el día de hoy de Sala de Estar. ¿Cómo adecuar el espacio museográfico de una sala de exhibición o las condiciones o cuáles son las condiciones que habríamos que reflexionar para llevarlas o no, o cuestionarlas o presentarlas a ese espacio personal, ¿no? Entonces creo que ahí también conlleva otras cosas, ¿no? Y también me recuerda aquel otro programa que tiene también el MUAC, que te presta una pieza del acervo para que la lleves a casa, ¿no? Porque lo que decías hace un momento, la cercanía, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que nos estamos enfrentando a hoy, o sea, estamos reaccionando al hoy y además también a que habían solicitado los espacios, los primeros que vamos a presentar el mes de septiembre, ¿no? Entonces me gustaría que, por un lado, presentar que me mandaste. No tengo un iPhone, porque si tuviera un iPhone, podría yo presentar, pues, el lindo, bueno, no lindo, la presentación que me mandaste, pero voy a tenerla que hacer como un poquito como a la antigüita. Es decir, voy a voltear mi cámara, ¿vale? No, para que no veamos. importa. Exacto, bueno, nos disculparán esto fue el documento y si quieres irnos platicando Sí. o vamos platicando, ¿no? Esta es la última exposición que montamos ahí. Lo que estamos viendo es precisamente eso que mencionas, la última exposición, que creo que si lo alejas un poquito más se va a alcanzar a ver el texto. Es la última exposición que tuvimos en el CEART de Ensenada, que fue la Bienal de la Selección 2017. Y esta exposición la inauguramos a finales de enero y por pandemia tuvimos que cerrarla a mitad de marzo, lo que significa que la mayoría de la gente no pudo asistir a la exposición, ¿no? Evidentemente tenemos un grave problema por la pandemia y que nos afecta directamente a nosotros. Y bueno, es esta sensación, lo que estamos viendo también en las diapositivas, de cómo nos podemos acercar a la obra de arte, cómo podemos ser partícipes de ese proceso, porque creo que todos los que vivimos en este mundo del arte y de la cultura sabemos que tenemos que convivir con la pieza o tenemos que convivir con los artistas, ya sea artistas escénicos o ya sean artes visuales. Quizás la parte donde estamos un poco más alejados del asunto de la convivencia es con la literatura y con la música grabada, pero fuera de ahí yo creo que en la mayoría de los casos tenemos que estar en algún espacio físico definido para que podamos convivir con ese sentir y con esa cercanía de la obra. Entonces, pensando y con que esa eso... expresión, ¿no? Además, con esa expresión artística. Además. Ahora, en ese sentido me parece, perdón que te interrumpa, que me parece ante esto, ¿no? O sea, la pandemia nos está permitiendo problematizar la realidad de exposición. Eso es lo que estamos como planteando en la propuesta, ¿no? Esa problematización, es decir, estamos acostumbrados a mirar como con una luz muy especial, a tener este espacio
con mucho aire entre una pieza y otro. Eh, eh, y es que está también aquí está Pop Arsatek diciéndolos que su pieza está al fondo, creo que es acá, ¿no? Cúmulos siderales, estaba ella comentando que era su pieza. Pero bueno, entonces, y de hecho esta manera que estamos acostumbrados a ver, lo que quiero decir es que la próxima emisión donde nos juntemos a hacer la visita que estamos proponiendo el Leitel, ¿no? Vamos a tener que mirar de otra manera. Sí, así es. Y bueno, también estamos acostumbrados a esta pues teatralidad, ¿no? También de los espacios de exposición. Sí, el Exacto. asunto de las luces, el asunto de la iluminación en general, Claro. ¿No? el acomodo, las distancias, los espacios, obviamente los colores, las mismas alturas, ¿sí? La forma en cómo nosotros nos comportamos dentro de una galería o dentro de un museo es totalmente distinta. Y eso sí tiene una relación, por supuesto, con la obra y con el acto de ir a una exposición, pero creo que se puede replicar de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de plantear en este proyecto que se llama Sala de Estar, museografías desde la cercanía. Y dentro de este mismo proyecto lo dividimos en tres partes, ¿no? Una parte que es el ritual, otra parte que es lo lúdico y otra parte que es lo educativo. En cuanto al ritual, es esta sensación que mencionaba y esta experiencia de convivir con la obra y que también quizás el artista en algunos casos nos puede mostrar otra variante de cómo observar su propia obra y cómo acercarnos a esta parte de la obra. Y la parte lúdica creo yo que es también jugar y relajarnos un poco con este asunto de, bueno, no es un espacio convencional de exposiciones, pero es un espacio que le podemos dedicar. Lo que estamos viendo también es una referencia en el teatro. En España y en México también hubo sus réplicas de algo que se llama como microteatro, que son espacios comunes, cafés en algunos casos, en el mejor de los casos, pero en otros casos eran casas y habitaciones de personas comunes y corrientes que prestaban sus espacios para que ahí sucediera una obra de teatro. El microteatro tiene una estructura muy específica, duran las obras aproximadamente 15 minutos y también tiene una capacidad de público más o menos ad hoc a esos tiempos y a los espacios, y es también una manera de acercarnos o de cambiarle un poquito la mirada y plantearlo, pero en las artes visuales, ¿no? No necesariamente Exacto. vamos a convivir con 15 personas, porque como lo mencionabas en alguna de nuestras pláticas, el asunto de visitar la obra sigue siendo el gran conflicto, ¿no? De tener o de convivir con algunas personas. Claro, lo que planteas también en esto, y que veo acá atrás de la escena, y estoy regresando a algunas imágenes porque se acaban de incorporar personas, y estamos hablando de los espacios de exposición, cómo dictan o cómo hacen una forma de mirar particular, ¿no? Aquí estamos viendo la última exposición que se montó en el espacio físico de la Galería del CEAR Ensenada, y estamos con Ramón Tamayo, el coordinador de artes plásticas y visuales y museografía de ese recinto, y propone una mirada pues teatral, o sea, tener la conciencia de la teatralidad, porque sin lugar a dudas aquí vemos cómo está la sombra, cómo nos comportamos en un espacio de exposición, y creo que el llevarlo hacia la propuesta que planteas, Ramón, el quitarnos la máscara de una manera u otra, ¿no? Es el sentido de decir, a ver, somos mucho más cercanos, tenemos esos espacios que son muy lindos, que ahorita no podemos revisarlos por las condiciones de conglomeración, los vamos a hacer en casa, y entonces tomas una referencia del teatro o microteatro íntimo, ¿verdad? Que son estas expresiones por tu formación. Estoy haciendo un mini resumen porque se unieron algunas personas, como lo puedes notar, pero también porque me parece que problematizar la condición de la exposición en esta propuesta que estás haciendo de espacios no convencionales
cómo vivimos la obra en casa y qué condiciones de esa cercanía o esa intimidad nos va a llevar, ¿no? O sea, no, ¿para qué? Para buscar la experiencia y luego regresar al espacio de exposición, quiero entender, y con esa experiencia enriquecida. ¿Estamos en el mismo lugar? Totalmente de acuerdo. Y bueno, bien, entonces síguenos contando. Ajá. En las redes sociales, obviamente nos podemos encontrar muchísimas referencias a ideas que quizás nos pueden llamar. Lo que estamos viendo también es una manera en cómo quizás vamos a resolver algunos montajes. Recordemos que vamos a tener 2 exposiciones virtuales en este mes. La primera exposición es de Itzel Contreras, una chica de acá de Ensenada que lleva algún tiempo trabajando la técnica de bordado y se ha acercado y se ha salido un poquito de algunos aspectos del bordado en el sentido del tamaño. Está haciendo una especie de micro bordado con ya sea flora y fauna nativas de acá de la región. Entonces, no vamos a exponer sus piezas necesariamente en una habitación y es quizás la misma puerta que nosotros abrimos de salirnos de la galería o del espacio convencional a esto que vamos a llegar. En el caso de Itzel, vamos a exponer sus piezas en un jardín y eso también nos aleja todavía más de las 4 paredes, ¿no? Y de la iluminación artificial. En este caso sería iluminación natural y además una ambientación totalmente natural, que yo creo que nos saca todavía más de ese contexto de las paredes blancas, del reflector dirigido y de todas esas particularidades que nosotros tenemos. Creo yo que el asunto de la museografía en ese sentido también lo vamos a tener que cambiar y pensar de otra manera, porque evidentemente no vamos a tener los mismos elementos y en algunos casos ni siquiera la posibilidad de pintar una pared, ¿no? Claro. Ahora, en ese sentido, ¿quieres que veamos lo de verlas ahora? Sí, claro, nos está preguntando Negrecita, ¿las piezas de Itzel será posible quitarlas o solo será digital la exposición? Creo que ese, ¿te acuerdas que era uno de los asuntos que traían como, sí, ¿cómo le vamos a hacer con eso, no? Sí, en este caso, por lo menos yo creo que en estos próximos meses vamos a seguir con exposiciones virtuales, porque creo yo que también parte de la responsabilidad de la Secretaría de Cultura es, salvaguardar un poco este asunto de la distancia y de que las personas tampoco estén obligadas o invitadas, ¿no?, a tener este tipo de encuentros. Me gustaría pensar que quizás en noviembre ya vamos a poder tener otras posibilidades y que la gente entonces va a poder visitar estas exposiciones junto con las exposiciones que seguramente volverán al Centro Estatal de las Artes. Lo que vemos es el volante, el flyer, la invitación de la exposición de Itzel, que va a ser el martes 15 de septiembre, también acá por el Instagram de la Secretaría, y esa quizás va a ser también la inauguración y haremos un recorrido virtual porque, si mal no recuerdo, para esta exposición nos acompañas. Así es, porque justamente siguiendo un poco el comentario de Negrecita, o su duda, ¿no? Esther Gámez es ella. Esther Gámez. Ah, es Esther Gámez. Hola, Esther, qué gusto. Yo también soy de esa idea de que haya esa cercanía, o sea, es decir, pero implica otro paso, ¿no? Esa cercanía de además del ejercicio museográfico, que tú les estás acompañando a estos jóvenes y a estos jóvenes, de una museografía, o sea, es que hay como un triple reto, ¿no? Por un lado, el reto de la adecuación museográfica y el cuidado profesional en el espacio personal. Por otro lado, el reto de crear una exposición desde abrir mi lugar. Y el tercer reto es qué hago con la gente si me quiere visitar, porque a lo mejor vivo con alguien que no es, que tiene vulnerabilidad mayor que el resto de nosotros, ¿no? Entonces, en esa medida yo también creo
Itzel, Gámez, que hay un momento en que la obra tendría que visitarse, pero también creo, y coincido con Ramón, que hay que cuidarnos y pues en este momento estas dos exposiciones que tendremos este mes en este programa, lo haremos solamente con una visita y ahí es como la experiencia, digamos, que yo quiero ir, además de por la cuenta y lo que sea, por el Instagram, eh, porque sí quiero enriquecerme de esa experiencia y sobre todo quiero hacer una mirada crítica para la propuesta y creo que de eso se trata y creo que eso es lo que estoy muy contenta y quiero compartirlo de manera pública. El, 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 la colaboración entre la Dirección de Museos y Galerías y las coordinaciones de artes visuales y plásticas en los CEAR. O sea, esta es una necesidad de Ramón y que lo ve y lo hemos estado cotorreando y lo estamos llevando a cabo. Yo estoy muy emocionada porque eso implica una secretaría, además de, ¿no? O sea, la formalización desde otra mirada con el equipo curatorial que nos acompañan, entre ellos Dari Fortis, Eduardo Lozano Murillo y Alejandro Espinosa, y Sofía Poeter, que son ciudadanos baja californianos que de manera voluntaria están colaborando en algunos casos con una remuneración específica, pero que no son parte de del aparato de la Secretaría contratado, que me da mucho gusto porque eso es crear colaboración y crear comunidad. Valga el comentario ante toda esta propuesta, me permitirás. Pasamos, si quieres, al que sigue. Sí, otra cosa que pregunta Esther es cómo se manejarán las permanencias en las expos digitales. Es bastante complicado porque sabemos que atrás, en el feed de cada persona, atrás de nuestro cartel, viene un meme que te va a sacar una risa. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a volver a publicar los álbumes de las exposiciones, ya sea en Facebook y también en Instagram, ¿no? Para volver a darles otra mirada. Y el día de las exposiciones, además del recorrido virtual, tendrás una plática con cada uno de los artistas, de los exponentes, en donde enriqueceremos un poquito más de qué va, ¿no? Y cuáles son quizás también una de las cosas que considero importante es de qué va y ellos qué opinan de este formato, ¿no? Porque creo que todo el mundo estamos acostumbrados a las exposiciones convencionales en ese sentido. Ahora, en esa medida, contestándole también a esta canción, esta no es mi canción, esta no es mi canción. Sí, los videos se quedan en el Instagram de la Secretaría, están todos los videos que hemos llevado a cabo, los últimos 4 programas, el de las Elteotl, el de museos, el de Visitemos, y ahora empezamos con el de sala de estar, insisto que empecé porque hay varias salas de estar en otros lados. Y para poder tener como un hashtag sala de estar DC, porque pues justamente ayer el Museo Amparo y etcétera, otros también, porque es algo natural, ¿no? Que surja ese nombre. Pero volviendo a esto, creo que, y estas posibilidades de cercanía que nos permite la condición global que vivimos, sanitaria global que vivimos, además de la virtualidad y la cercanía con ustedes, nosotros somos unos, ¿no? Es decir, Esther, Gámez, Itzel, Guadalupe, o sea, todos, Hardwick, Dari, todos los, Gabriel Boyce, o sea, estoy leyendo un poco los que están también por acá, pueden a lo mejor decir, bueno, yo me quiero unir al programa, ¿no? Claro. Pues es decir, quiero hacer mi experiencia, porque, ¿no? Y a lo mejor es, ok, lo haces la transmisión podemos encontrar la forma de, ya sea que compartamos y que lo hagan desde ellos, o que desde su propio Instagram y nosotros vamos como a compartir, o alguien desde fuera nos invitan y hacemos la lectura crítica. Es decir, creo que esta cercanía de la institución y su espacio solemne, que es muy bonito y que lleva a otra experiencia estética, el llevarlo adentro de casa y a la experiencia personal nos va a permitir una serie de reflexiones muy estimulantes que a la
comunidad artística de nuestro maravilloso Baja California y del globo terráqueo nos puede llevar a otro lugar, ¿no? Algo Sí. así. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que, bueno, pues todavía no sé si llamarlo programa, pero por lo menos proyecto, busca fortalecer un poco a las exposiciones de los artistas jóvenes que quizás son los que se ven más afectados, ¿no? Porque por lo menos en cuanto a planeación y proyecto, sabemos que vamos a tener exposiciones grandes y que la dinámica de cómo las personas van a asistir a las exposiciones va a cambiar, pero también eso se ve afectado en los espacios más pequeños, en donde es un poquito más complejo el asunto de permitir la asistencia de tantas personas al mismo tiempo. Y bueno, esto también surge, ¿no? Y es una de las cosas que me gustaría que se rescatara, ¿no? El apoyo a los artistas jóvenes creo que es fundamental para que vayan reconociéndose en este mundo del arte, ¿no? Y de además de la exposición propia de ellos, porque ahora, digamos, va a cambiar un poco la dinámica. En muchas ocasiones nosotros podíamos visitar una exposición y quizás no sabíamos en dónde estaba el artista, y ahora son los propios artistas quienes nos van a abrir las puertas de sus espacios y ellos mismos nos van a contar un poquito más de sus experiencias, ¿no? Sí, claro, porque finalmente hay una autorreferencia común en la obra, ¿no? Antes de esto quisiera, comenta Ricardo Ríos, y es interesante ver cómo en esta pandemia pues nos ha sacudido de tal forma que tenemos que reinventar y las presentaciones artísticas se hacen de otra manera. Ojalá pueda llegar a más gente. De eso se trata, creo que entre muchas cosas, pues por un lado hay una parte muy inocente que nos mueve y nos dice qué maravilla que podamos acercarnos, por otra parte hay una postura crítica que nos dice, pero entonces los espacios institucionales que pasan, por otros lados hay una parte lúdica que nos dice qué maravilla, a lo mejor mi primera exposición, Itzel Contreras, que tuve con la Secretaría fue en mi casa, o sea, ¿cómo? O sea, ¿no? Porque así tocó el tiempo, creo que esta sacudida, finalmente, como bien comenta Ricardo, pues es para desarticularnos y rearticularnos, ¿no? Y tomar distancia crítica, y eso es de lo que hemos estado haciendo desde nuestras primeras ejercicios en Instagram de comunicación cercana con el otro, ¿no? Y buscar desde dónde podríamos germinar, ¿no? Con la deidad de la Tlacelteotl, hasta que es un museo, hasta vamos hacia las galerías que están cerradas, ya que la gente no puede venir, y ahora, pues esta consecuencia, y por eso también estoy tan estimulada por tu proyecto, que es nuestro, de todos los que se inauguren en esta formato, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues una de las cosas es que después de que tengamos nuestras primeras exposiciones, porque evidentemente también para nosotros es nuevo, no sabemos exactamente cómo van a funcionar algunos algunos detallitos, ¿no? Más que nada. Y después de eso tenemos un documento ya, digamos, estructurado como para que sea público, y quien quiera participar obviamente va a poder acceder a ese documento y quizás pueda tener una exposición con nosotros, o quizás de manera informal en este sentido fuera de la Secretaría, ¿no? Pero bueno, la idea que estamos planteando es, ahora sí que es abierta para quien la quiera tomar, ¿no? Esa es una de claro, también las cosas que nos gustaría aportar, ¿no? claro, sí, pues se pone en la red y pues entra quien sea y que lo mejore y que nos vaya comentando. Y en esa medida recordaremos lo que nos comentaba Dari en el día que nos vimos con Guadalupe, de cómo, porque también aquí hay un comentario que lo ligo a eso, por eso de este Hop Arsater, ¿no? De cómo, como es digital, se podría convertir en las páginas de los centros de las artes y de otros estados, como bien decías hace rato. Solo que hacíamos como el hincapié con mucha claridad que, por ejemplo, las fotos que acabamos de ver de Itzel son fotos pensadas, las voy a regresar, ¿no? Para que veamos un poco. Es como esto para mí, estas imágenes son las fotos idealizadas, ¿no? Sí, De como casi igual que en la teatralidad del espacio museístico, eh, son
esto sería la teatralidad de esta mímesis entre la naturaleza física y la naturaleza creada por ella o la representación de la misma. Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, que en Facebook se ponga la imagen, o sea, es que son dos cosas, hay que hacerlo muy consciente, ¿no? Sí. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es la exposición virtual de la imagen y otra cosa es la experiencia del proyecto que tiene que ver con llevar la museografía o el espacio museístico o el espacio de exposición, dejémoslo así, al lugar. ¿Cómo? O sea, hay obras de registro de la obra, fotos de registro de la obra y fotos de registro de esa exposición, que son dos cosas distintas. Entonces, ahí es donde ya acordamos que unos irán para Instagram y otros irán para Facebook. O sea, estas fotos idealizadas, ¿no?, que acabamos de comentar de Itzel, por ejemplo, son para el Facebook. O sea, ya empezamos, como buenos curadores que somos, a compartalizar y a ordenar esto para que la claridad de enunciación sea precisa, ¿no? Y entonces, como presentamos el proyecto aquí en Instagram, todo lo que tenga que ver con esa experiencia de fotografías lo vamos a presentar como una exposición documental en Instagram y la exposición de las piezas como tal en el espacio en el Facebook. ¿Cómo les parece, estimados los que preguntan? ¿Qué les pareció? ¿Fuimos claros o está demasiado loquito? Y bueno, además de eso, y como te decía hace unos momentos, probablemente luego cambie un poco más, porque una de las propuestas que hemos recibido va también en una exposición más performática. Entonces no vamos a tener una obra necesariamente convencional, bidimensional o tridimensional, sino va a ser un performance o un happening, ¿no? Que es otra de las propuestas que estamos trabajando probablemente para el mes de noviembre con Mariana Salazar, ¿no? Otra chica de acá de Ensenada. Y eso además, también va a cambiar como la estructura de cómo lo planteemos nosotros, ¿no? Es que además, al ser una cosa experimental, ¿no? Porque eso es lo bello, así como decía ahorita Harvey, de los tiempos de probables, como lo lee él, ¿no? Dice, son vientos nuevos de democracia lo que promete esta nueva realidad. Me encanta ese espíritu libertario, o ese espíritu casi, me hizo pensar en la libertad guiando al pueblo, ¿no? Una cosa muy moderna. Pero por otro lado, pues también es arrogante el estado de destrucción en el que estamos. Creo que, y en ese sentido, reconocer en esta vibración tan estimulante que es inédito lo que estamos viviendo. Yo le llamo ya a mi conciencia, lo nombro la Tercera Guerra Mundial. O sea, eso que habíamos hablado de que iba a ser una guerra biológica, hay que vernos en la calle para darnos cuenta que es algo así, ¿no? Es decir, a lo mejor algunos pues es abierto, ¿no? O sea, puede ser o guerra, o puede ser encuentro, o puede ser efervescencia de destrucción. No sé, es que es una realidad que mueren miles de cientos de gentes sobre esta condición y que probablemente o no o sí esté diseñado para ello. Pero también es cierto que necesitamos ser menos. Entonces también estoy como siendo, ¿para qué? Para puntualizar esto. Estoy siendo en posición de lo que dice Harvey. No porque no lo arrope, sino porque creo que en este espacio de experimentación que nos está permitiendo la realidad que habitamos, por lo inédito, uno de los pulsiones que en lo personal me vivifican es intentar integrar o comprender las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, por un lado, este espacio libertario de la democracia nos da muchas posibilidades, y por otro lado, la conciencia de que puede ser una cosa diseñada y que estamos en una destrucción. Entonces, al tomar esas dos condiciones, nuestra conciencia se abre y seguramente podremos resolver emocional, sensiblemente, y por lo tanto también en su forma de exposición, y por eso vamos a los espacios internos, nos va a dar una información inédita. Entonces, creo muy bien lo que dices, Ramón, no sabemos en noviembre cómo lo vamos a resolver. Que tenemos la intención y que me encanta como pues vamos viendo, ¿no? Como por ahí, como queremos hacer algo performático,
porque este proyecto, programa Posibilidad, PPP, nos da la capacidad de reinventarnos. Y esa flexibilidad es lo que creo que, pues en lo personal, me siento muy cómoda. Sí, y también en esta apertura y en esta búsqueda de qué exponer, ¿no? También habrá otras personas que ni siquiera están en Ensenada, que ya estamos trabajando un poquito el proyecto a la distancia. Son un par de hermanos que son gemelos, que viven en la Ciudad de México, que también están acá, bueno, que son de Ensenada. Y bueno, ahí, por ejemplo, vamos a tener otra manera de resolver este asunto de la museografía, este asunto del espacio, porque a final de cuentas, sí tratamos de acotar en un sentido que la experiencia del público sea casi similar, o por lo menos llevada a una similitud a como es en un espacio convencional, ¿no? Entonces, Claro. sí es complejo, pero creo que los tiempos y todo lo digital y todas las pantallas nos están ayudando a esto, ¿no? Esta misma charla, creo yo que hubiera tenido que haber sido una conferencia con gente esperando, con horario, y quizás no hubiera podido existir o no lo hubiéramos considerado antes, ¿no? Claro, lo que creo que me hace ahorita reflexionar es, a ver, es una realidad que llegamos a este lugar de tapabocas en la calle, etcétera, porque algo está mal, ¿no? De nuestro proceder. Entonces, toda esta materialización que tiene que ver con el espacio de exhibición de una sensibilidad, se pone en tela de juicio, y por eso tanta acción en Internet, ¿no? O sea, porque lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ahorita resolver una exposición digital es una forma mucho más coherente y fluida que lo físico, y cuánto esfuerzo ocupa lo físico. Tenemos una dimensión inmaterial que también quizás no la hemos alimentado, esa dimensión inmaterial, de la manera adecuada, sino simplemente con mucho contenido publicitario de consumo exacerbado para la masificación del capitalismo. Y sabemos, la mayoría de los que somos artistas, nos encontramos más en la sensibilidad de la conciencia estética y la conciencia de otras facultades que no sea el consumo por el consumo, y más el bienestar del ánima, de la sensibilidad del espíritu o de la inmaterialidad, llamémoslo de una manera menos ortodoxa y más abierta, y por ahí nos está dando este transitar pandémico un lugar de experiencia y de experimentación, ¿no? Y creo que ahí es donde esta riqueza de los hermanos en la Ciudad de México, unos ensenadenses tan territorializados, pueden darnos otra lectura, y por eso también tanto hacer en Internet de tantas gentes, aunque también es una realidad de sobreproducción. Además, ¿no? Y bueno, Esther nos pregunta que si se está pensando en una opción similar para los que tenemos exposiciones pendientes. Ella va a tener una exposición acá en SEART Ensenada con nosotros, porque ella es becaria del PECDA hoy en día. En ese caso tan específico como el caso de la exposición de Esther, que es en la Sala Internacional, muy probablemente se respete como tal desde mi punto de vista. Creo solamente que nos vamos a ir retrasando en algunos casos, ¿no? Porque pues también hay otras exposiciones que hemos ido retrasando por lo mismo, ¿no? Claro, y en esa medida también pues habrá que ir pensando en ese proyecto que ya tengas armado, porque también hemos resignificado la condición de los espacios, redireccionado en relación a la magnitud de la experiencia y del entendimiento de esa posibilidad de tener las salas internacionales para muestras individuales o colectivas de envergadura internacional o nacional, y quisiéramos también en eso reconocer, pues para que todo el mundo tenga esta búsqueda y aspiración de eso. Ahora, si el proyecto funciona perfectamente en ese espacio, también adelante, porque de eso se trata, de flexibilizar y evocar de mejor manera. Entonces, si vamos ya teniendo ese proyecto, pues adelantísimo, ¿no?
Qué gusto verte, Fernanda, también, Fernanda Brunet, que ayer se presentó su trabajo, pues hoy nos acompaña. Pues eso, entonces creo que esta inmaterialidad rematerializada en el espacio personal del artista nos va a permitir un proyecto, un programa pues distinto de exposición, ¿no? Y eventualmente regresaremos a los espacios convencionales, pero seguramente muchas de las cosas que hoy en día estamos haciendo se van a quedar y las vamos a seguir aplicando, quizás ya no con tanta, no de manera tan estricta como estamos pensando en este proyecto, en el sentido de quién lo puede visitar y quién no. Yo creo que muchos de estos proyectos se van a poder quedar y los vamos a replantear de otra manera, ¿no? También. Claro, lo que estamos comentando para las que acaban de llegar, pues acaban de venir otros, es un programa que va a la sala de exposición, al espacio íntimo, el espacio personal, el espacio privado del o público también puede ser, pero de los artistas, al no tener un espacio de exhibición. Y abrevando de la teatralidad, abrevando de esta experiencia íntima, personal en los espacios. Entonces tenemos planeado lo de Itzel Contreras, ¿verdad? Ajá. Y si quieres, podemos ver lo de Israel Espinosa. Sí, él también es un joven de acá, de Ensenada. Él, pues su exposición se llama Ni fuera ni dentro, introspección externa. Es un joven que ha trabajado mucho su obra en relación a lo interior, a sus pensamientos, a sus ideas y a sus sensaciones. Y no es necesariamente esto lo que vamos a ver, estas son solamente obras de referencia que le solicité. Y bueno, va en ese sentido. En el caso de él, vamos a tener una exposición todavía más distinta, porque van a ser 3 sedes en donde él ha trabajado y él ha vivido. La primera sede que vamos a tener es en la casa de su mamá. Ahí va a mostrarnos una época de su obra, a pesar de que es muy joven. Él plantea como distintas etapas, por lo menos hasta esta edad, ¿no? Luego nos vamos a ir a hacer el registro de otro tipo de obra en una casa donde él vivió, un departamento, que ahora actualmente viven unos amigos de él, y ahí vamos a hacer otro tipo de montaje. En el caso de su mamá, por ejemplo, el montaje de sus obras va a ser en exterior y en un tercer piso, en donde quizás todos los vecinos puedan ver la obra, y eso también puede resultar interesante. En el segundo caso, que es el departamento donde viven sus amigos, pues ellos van a estar habitando algunos días con la obra. Y la última sede es en su propia casa donde vive hoy en día, donde nos va a mostrar otro tipo de obra y donde también pues está pensando que ahí sea como esta charla virtual similar a la que estamos teniendo, y bueno, ahí iremos mostrando también parte de su trabajo de las otras sedes, ¿no? Entonces, en estas mismas 2 exposiciones, que quizás por ser las 2 primeras podríamos hacerlos más similares, ni siquiera, ¿no? O sea, estamos teniendo 3 distintas sedes que todavía para nosotros requiere una manera de solucionarlo diferente, ¿no? Entonces yo sí creo que eventualmente los vamos a tener que ir resolviendo dependiendo de la obra, dependiendo de cada artista. Claro, pues es que se vuelve múltiple, ¿no? Y en esa medida me interesa mucho que lo hayas comentado, porque finalmente la obra de arte existe, por eso fue mi interés de ir a ver lo de Itzel, porque la tiene que percibir alguien. Claro. Y en esa medida, en este caso de las 3 sedes de Israel, pues van a convivir con gente, se va a ver desde afuera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esas posibilidades es lo que nos va a poner también, y por eso también me gusta que tengas como 2 propuestas distintas de experiencia y de exploración y de experimentación de la misma posibilidad de llevar la propuesta de montaje y exhibición y de la condición museográfica a un espacio fuera de la sede institucional. Pues me parece que estamos pues ansiosos de conocer y de vivir esta posibilidad, y pues el Estado tiene 5 sedes
y cada uno con actividades, y este mes pues ya estamos como a tope, así como ayer tuvimos la visita en Tecate, la semana que entra tenemos también dos inauguraciones en Tecate físicas que van a ser virtuales, y luego también Ensenada y luego también Tijuana. Entonces les invitamos a que sigamos juntos en este medio y que nos veamos lo más pronto posible también para estrecharnos los ojos, ya que las manos todavía solo con gel, ¿no? Así Pues es. eso, ¿algo más que quieras agregar? De momento no, que sigan la página de Facebook de SEARTE, que es SEARTE Ensenada. Ahí se van a publicar todas las exposiciones en distintos formatos, como decías, ya sea el recorrido de la exposición, ya sea en video, ya sea el registro de la obra formalmente, y en Instagram presentaremos otra cosa, ¿no? Y la iremos compartiendo y refrescando, yo creo que todos los meses, porque tenemos esta oportunidad, precisamente la virtualidad nos da la oportunidad de que una exposición que publicamos en enero quizás la podemos publicar otra vez en noviembre. Sí, creo que de eso se trata, porque además yo creo que es muy diferente la experiencia en Instagram, la experiencia en TikTok, la experiencia en Claro. Facebook, en Twitter, son experiencias distintas de la misma inmaterialidad. Entonces, pues eso es lo que estamos construyendo juntos y juntes, y nos vemos el próximo martes, si no es que antes en otra condición. También hay cine en tu casa, un cineclub en casa con una programación muy, muy suave, film noir en Hollywood, con otro, y pues todos los sábados se puede descargar la película y verla. Les mando un muy caluroso y afectuoso saludo a todas, todos y todos, y gracias, que se acaba de unir Leonardo, pero ya casi nos vamos. Algunos otros amigos también de Coahuila y también de la Ciudad de México y de otros territorios, pues bienvenidos y hasta pronto. Tengan buen día. Igual.